Muy buenas noches, estimado docente, muy buenas noches, compañeros. En el presente video vamos a hablar sobre los efectos del incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Como introducción puedo decir que el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales tiene consecuencias graves para el Estado de Derecho y la democracia. Cuando un gobierno o una autoridad pública no acata una sentencia o dictamen constitucional, se está poniendo en entredicho la legitimidad y el respeto de las normas fundamentales que rigen un país. Por lo tanto, los efectos de las sentencias y dictámenes constitucionales. Voy a hablar o hacer mi disertación sobre la acción de incumplimiento. El objetivo de la acción de incumplimiento es lograr la ejecución de las sentencias y dictámenes constitucionales que no han sido cumplidos. Esta acción se interpondrá ante la Corte Constitucional. En la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 436, numeral 9, manifiesta que será competencia de la Corte Constitucional conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. La acción de incumplimiento solo aplica ante el incumplimiento de sentencias en procesos constitucionales. Ejemplo, acción de protección, habeas corpus, habeas data, de las cuales se haya obtenido sentencias o dictámenes constitucionales, pero no es posible o procedente interponer una acción de incumplimiento en acciones de justicia ordinaria, ejemplo, acciones de cobro de dinero, en contencioso administrativo o materia penal o otra que no sea materia constitucional, ya que al ser justicia ordinaria tiene sus propios recursos. La acción de incumplimiento sirve cuando se ha incumplido de manera total o parcial una decisión constitucional. Hay que tener en cuenta que en materia constitucional es fundamental que las decisiones o sentencias se cumplan a cabalidad, puesto que se encuentran en juego derechos fundamentales y medidas de reparación integral ante la vulneración de estos. Por lo tanto, cuando se haya cumplido con el trámite correspondiente establecido en el artículo 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la cual manifiesta, primero, exigir el cumplimiento de la sentencia constitucional ante el juez ejecutor. Segundo, si el juez ejecutor no logra hacer que se cumpla, se debe solicitar mediante un escrito que este juez remita el proceso a la Corte Constitucional junto a un informe exponiendo las razones del incumplimiento. Tercero, si esto no sucede, el interesado puede proponer directamente ante la Corte Constitucional explicando las razones. Allí es procedente presentar una acción de incumplimiento. Pero si el incumplimiento se da a una sentencia emitida por la Corte Constitucional, no debemos seguir este trámite, sino que directamente tenemos que exigir ante la Corte Constitucional presentar la acción de incumplimiento. Finalmente, debo indicar que la acción de incumplimiento procede siempre que la decisión que se alega incumplida se encuentre ejecutoriada. Gracias. Incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Hoy quiero hablarles sobre cómo se asegura la ejecución de las sentencias y dictámenes constitucionales y qué mecanismos existen para valer estas decisiones. Según el marco normativo, el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Corte Constitucional establece que los jueces deben ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Si no cumplen con esta obligación, se puede recurrir a acciones de incumplimiento, tales como los casos de aplicación. Falta de ejecución defectuosa de sentencias. Esto ocurre cuando un juez no puede ejecutar una sentencia relacionada con garantías jurisdiccionales como habeas corpus o acción extraordinaria de protección. 2. Incumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional. La propia Corte tiene la autoridad para intervenir y asegurar que sus sentencias se cumplen. Procedimiento y responsabilidades. El artículo 96 del Reglamento de Sustentación permite que cualquier persona afectada presente una demanda de acción de incumplimiento. Si la sentencia no se ejecuta de manera adecuada, la Corte Constitucional puede recibir el caso e intervenir para garantizar el cumplimiento. Responsabilidad penal y disciplinaria. Si un juez no cumple con una sentencia, la Corte debe informar a la Fiscalía o al Consejo de la Judicatura para investigar posibles responsabilidades penales o disciplinarias. Auxilio de la Policía Nacional. Para asegurar la ejecución de la sentencia, se puede solicitar el apoyo de la Policía Nacional si es necesario. La importancia de la acción de incumplimiento. Este mecanismo es esencial para asegurar que las decisiones judiciales se cumplan y que los derechos constitucionales de las personas sean protegidos, evitando que queden desprotegidos. En conclusión, la acción de incumplimiento es clave para asegurar que las decisiones constitucionales se ejecuten y los derechos sean respetados. Como futuros abogados, es importante conocer y promover estos mecanismos para fortalecer el sistema de la justicia. Muy buenas tardes. En cuanto a las acciones de incumplimiento de sentencias, a mí me toca hablar acerca de los efectos de las decisiones de la justicia constitucional. Como es de conocimiento común, la Corte Constitucional tiene facultades de ejercer y hacer cumplir la ley y el Código Orgánico de la Función Judicial. La Corte Constitucional tiene amplias atribuciones para garantizar que sus decisiones sean cumplidas y se restablezcan los derechos de las personas vulneradas. Se establecen diferentes tipos de medidas de reparación integral, las cuales están detalladas por la siguiente lista. Primera, la reparación integral, que es aquella que busca devolver los derechos que han sido vulnerados hacia una persona. La segunda, la rehabilitación, que tiene en cuenta aquellas afectaciones tanto físicas como psicológicas a las víctimas en una vulneración de derechos constitucionales. La tercera, la satisfacción, que incluye
se puede decir, de carácter simbólico, busca preservar o honrar la memoria de aquellas víctimas que han sido vulneradas los derechos. Otra de las medidas de reparación son las garantías que de no repetición, que cumplen la función de evitar que se vuelvan a vulnerar los derechos o se vuelvan a reiterar aquellos hechos que generaron una vulneración de los derechos. Y otra de las medidas de reparación es la obligación de investigar los hechos y de determinar responsables y sancionar y busca determinar las sanciones correspondientes a los responsables principalmente. Otra de las medidas es la reparación económica. Esta es en el caso de aquellas personas que necesitan ser compensadas de forma monetaria y se le otorga a la víctima o a sus familiares en función de la afectación económica. Para que se generen estas reparaciones integrales es necesario tomar en cuenta 5 formas. En primer lugar, se establece la necesidad de determinar la persona que va a ser beneficiada de la medida de reparación integral. La segunda es exigir que se determinen los sujetos que van a ser obligados a que se cumpla la medida de reparación. La tercera es establecer de una forma clara cuáles son las medidas que van a ser realizadas para que se realice la reparación integral. La cuarta, un plazo razonable en la cual se va a ejecutar la medida de reparación. Y la quinta, un plazo para que la Corte Constitucional sea informada acerca de la ejecución de la medida de reparación. Eso en cuanto a este tema, les agradecemos por la atención prestada. Muchas gracias.